Good afternoon, everyone. I'm Kata Beilin, Faculty Director of LASIS, and I would like to welcome you to today's presentation by Miguel Brieva, who, in my opinion, is one of the greatest living anti-capitalist environmentalist artists. But I am not going to have the privilege to introduce him today. I am going to pass that privilege to Rachel Wilson, who is a graduate student at the Department of Spanish and Portuguese, working on the subject of work, and her dissertation is inspired to a great extent by Miguel Brieva's art and narratives. So Rachel Wilson will introduce Miguel Brieva. Thank you, Kata. I also repeat her welcome and her enthusiasm for today's event. On that note, it's with pleasure that I present our speaker for today. Known for his comedic antagonism, Miguel Brieva is a Spanish musician, cartoonist, and graphic novelist stirring up trouble for the contemporary capitalist society. His criticism covers a gamut of problems, such as the nature-culture divide, the social and environmental consequences of consumerism, and the power of technology and mass media over our behavior and imagination. His works are as prolific as his thematic concerns. His advertisement-style cartoons have been widely published across Spain and Latin America, appearing in El País, La Vanguardia, Rolling Stone, Piauí, Ajo Blanco, Diagonal, and others. He has also recently published several stunning graphic novels, including the notable Dinero, or Money, from 2008, El Otro Mundo, or The Other World, from 2012, and Lo que me está pasando, What's Happening to Me, from 2015. His iconic hand can also be viewed on the big screen, mostly in animations and in documentaries. Without a doubt, Miguel Brieva is one of the most influential and innovative artists of our time. Due to his uncanny ability to awaken our childlike curiosity, while also simultaneously beckoning forth our adult agency, we trust his literary wit will continue to illuminate the dark for years to come. Please join me in welcoming Miguel Brieva. Muchas gracias, Rachel. Thanks a lot. Primero, antes que nada, quería agradecer a la Universidad de Wisconsin-Madison por la oportunidad de invitarme a dar esta presentación, también al programa de estudios latinoamericanos de dicha universidad, a Rachel por sus generosas palabras, a los traductores Alfonso Cepeda y Emily Ryan por el trabajo generoso que van a hacer, y para ellos, y pensando en ellos, trataré de no hablar demasiado rápido. Y luego hay una cosa que yo normalmente en las charlas y eso, cuando me invitan, siempre para mí es muy enriquecedor, o especialmente el poder interactuar con el público, con la gente, porque siempre es muy interesante cuando se establece un debate, un diálogo. Vamos a ver si podemos dejar ese pequeño hueco al final de la presentación para poder intercambiar un poco, a ver qué ha pensado el resto. Y por supuesto, antes que nada, agradecer la asistencia de todos vosotros y espero que la charla pueda ser de vuestro interés. Antes de empezar, quería disculparme porque no soy un académico, ¿vale? No estoy preparado ni tengo unos conocimientos objetivos homologados por una universidad, ¿vale? Pero bueno, como persona creativa, supongo que lo que yo puedo aportar tiene más que ver con cierta intuición a la hora de leer la realidad y el mundo, más que con el análisis. El análisis creo que lo van a hacer mucho mejor pues, los académicos o la gente preparada para ello. Pero bueno, yo voy a tratar de aportar una visión complementaria a la académica, ¿vale? Así que casi que
yo hablaría ya no tanto como dibujante o como creativo, sino incluso dando un paso más atrás, trataría de hablar como un ser humano más, ¿vale? Que observa el mundo, que saca conclusiones y que trata de compartirlas, ¿no? Bueno, entonces, ya sin más voy a empezar, pero quería simplemente advertir que mi idea es ir mostrando una serie de imágenes. Son imágenes, muchas de ellas, de mi propio trabajo. Entonces voy a ir hablando de mi experiencia personal y de cómo esa experiencia ha ido cambiando con mi visión del mundo, y también lo ha hecho mi manera de enfocar mi propio trabajo, ¿no? Bueno, y ya sin más voy a empezar mostrando algunas imágenes y, bueno, y comentando un poco por qué he querido tratar este tema de la imaginación y por qué es para mí tan importante, ¿no? Sobre todo en un momento que yo considero de riesgo serio, yo y muchas personas, científicos, ambientalistas, etcétera, y bueno, y casi lo podemos todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Esta idea es de que hay una amenaza de un colapso civilizatorio, ¿no? Que está ya en nuestros imaginarios. Bueno, yo quiero reflexionar sobre cómo interactúa la imaginación con el estado de cosas del mundo actual. Pero antes de ello, quería bajar un poco la imaginación, porque como es un término un poco escurridizo, resbaladizo, que lo asociamos a distintas cosas que son muy diferentes, quería marcar un poco cómo entiendo yo la imaginación, ¿no? En un principio, cuando era niño, creo que la entendía como los juegos en la infancia, ¿no? Ese campo infinito en el que el niño se puede sumergir, ¿vale? Y creo que todos hemos practicado la imaginación desde ese punto de vista, ¿no? Luego, para mí, la imaginación ha sido la extensión del juego en la vida adulta, ¿vale? Como si yo siempre he pensado que la infancia es el momento más feliz de la vida de un ser humano, ¿no? Más libre, más imaginativo, más fresco. Entonces, de algún modo, la manera en como yo he conseguido que ese niño interior se mantenga y pueda seguir jugando, como ya no puedo jugar a los mismos juegos que cuando somos niños, pues esos juegos han pasado a ser juegos de la imaginación, juegos de la creación, ¿no? Y ahí ya, pues es un juego que ya entra a interactuar con códigos de la vida adulta, como es pues la pintura, la poesía, en fin, ya no la creatividad del juego del niño, sino la de los juegos de los adultos, que es lo que para mí, en cierto modo, es la creatividad y, en última instancia, el arte. Pero llegado a este punto, que sería el tercer nivel, es decir, eso que llamamos arte y que a veces resulta tan difícil de concretar, yo encontré una definición que voy a compartir con vosotros y que creo que a mí es la definición que, dentro de las miles que hay de maneras de definir el arte, para mí ha sido la que es más sintética, es muy breve y es muy directa. Es de Arthur Rimbaud, el famoso poeta francés del siglo XIX. En la imagen la podéis ver en inglés, yo la traduzco al castellano, al español. Él dice: el poeta definirá la cantidad de lo desconocido que se despierta en su época en el alma universal. La verdad que es una frase que, si la analizamos paso a paso, tiene muchísimo interés y mucho significado. Pero en esencia, y para no perder demasiado tiempo, yo resumiría, o lo que yo entiendo de esta frase de Rimbaud, es básicamente como que el arte es lo que hace posible que ensanchemos los horizontes que nosotros mismos, los seres humanos, nos marcamos. Y al ensanchar los horizontes de lo que podemos imaginar, también amplía los límites de lo posible, porque solo lo que podemos imaginar primero
puede luego hacerse posible en el mundo real, ¿vale? Por eso, fijaros que ya hay un primer punto que es crucial de la imaginación. Si no somos capaces de imaginar algo antes, ese algo nunca va a hacerse realidad en el mundo. O sea, es como si fuera, la imaginación es la llave para abrir nuevas posibilidades en el mundo. Creo que ahora, conforme vayamos hablando, veremos cómo eso a día de hoy es una cosa de vital trascendencia. Pero antes que eso, yo quería compartiros. Yo vengo de una familia de científicos y de académicos universitarios. Y por tanto, yo crecí pensando que aunque el ser humano a lo largo de la historia había hecho muchas cosas absolutamente irracionales, guiadas por los pensamientos mágicos, religiosos, etc., de algún modo yo entendía, por la influencia de mi familia y de mis padres, que son los dos científicos, bueno, que ya por fin la razón había acabado imponiéndose, ¿no? Primero surgió la filosofía en la antigua Grecia clásica, luego en el siglo XVIII llegó la Ilustración, ¿vale? La idea del progreso, y de ahí un poco es como si la religión le hubiera dado el testigo, le hubiera cedido el testigo a la ciencia, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahora ya vivimos en un mundo regido por la objetividad, por los derechos universales del hombre, por eso vivimos en estados de derecho y por eso defendemos la democracia, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo pensaba esto, pero cuando yo empecé a hacer mis primeros trabajos, como aquí muestro la portada de una de las revistas que yo autopublicaba, que yo empecé autopublicando, se llaman Dinero, eran, como he dicho antes, fruto de una intuición y eran fruto de lo que yo observaba y de cómo yo intentaba explicarme cosas que no entendía de nuestro mundo a través de los dibujos. Explicármelo a mí y explicárselo a los demás, tratando además de, en ese proceso, mediante el uso del humor, pues conseguir esa respuesta tan gratificante y tan alegre que supone la risa, ¿no? Pero de algún modo estos primeros trabajos ya estaban indicando que había algún fallo en esa comprensión de la historia de la que acabo de hablar. Esta comprensión de que ahora ya a partir del siglo XX, después de todos unos procesos históricos, habíamos llegado a un punto, digamos, de gobierno racional entre los seres humanos, ¿no? Este punto, esta contradicción entre lo que yo había recibido de mi familia y lo que yo observaba, me llevó a repensar lo que yo mismo pensaba, lo que yo creía. Y me preguntaba, ¿por qué esa promesa de emancipación humana que nos había hecho la filosofía, la ilustración, la razón, la ciencia, por qué esa promesa no había dado los frutos prometidos? ¿Qué había pasado ahí? ¿Cuál había sido el cortocircuito, ¿no? Me sentía un poco como en este fotograma de la película Playtime de Jacques Tati, que es un director francés, humorista, uno de mis directores favoritos. Y en esta película, en esta escena, vemos a qué cosa tan ridícula ha quedado reducida la cultura clásica, la que alumbró la filosofía y la ciencia. Aquí convertida en una papelera para desechar productos de consumo, ¿no? Me parece muy simbólica esta imagen y por eso la muestro. Pero esta contradicción con la que yo me había encontrado me llevó a tratar de formarme más, a leer más.
Y sobre todo estuve leyendo todo lo que podía de antropología, de filosofía, con un interés por entender qué es el ser humano, qué somos los seres humanos. Y con la intuición, guiado por la intuición de que para entender la complejidad del mundo a día de hoy, quizá una cosa muy importante que necesitábamos era volver la vista atrás y entender de dónde veníamos, qué hemos sido, cómo hemos llegado hasta aquí, porque pienso que solo apoyándonos en nuestro pasado es posible tomar las riendas y guiarnos hacia un futuro que sea deseable. Vale. Entonces, en este momento, hará como hace 10 años o cosas así, me encontré con este documental, con esta película del gran director alemán Werner Herzog, Cave of Forgotten Dreams. Este documental lo que hace es adentrarse por primera vez en la cueva de Chauvet. Es una cueva prehistórica descubierta en Francia en el año 1998 que una vez descubierta se nombró como, o se denominó de manera metafórica la Capilla Sixtina de la prehistoria, por la calidad increíble de las pinturas rupestres, las pinturas prehistóricas de más de 30.000 años que en ella se habían conservado de un modo casi milagroso. Vale, este documental, que yo lo recomiendo a todo, encarecidamente a todo aquel que le pueda interesar la historia de la humanidad, tiene varios momentos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando explican algunas de las pinturas, por ejemplo, estos 4 caballos que vemos tan bien pintados. Yo muchas veces doy talleres con niños y les pongo esta foto y les digo, ¿de dónde son estas pinturas? Y siempre me responden, porque los niños son muy listos, me dicen, son pinturas prehistóricas. Y yo luego les pregunto, ¿pero y estos caballos están bien pintados o están mal pintados? Y claro, todos me responden, están muy bien pintados. Claro, es que hace 30.000 años los Homo sapiens pintaban exactamente igual, con una técnica tan depurada como la que podamos tener a día de hoy o como con la que pudieron tener los grandes maestros del Renacimiento. Eso ya nos hace pensar mucho acerca de lo que somos los Homo sapiens, ¿no? Pero hay otra anécdota que se cuenta en este documental, que es que cuando descubren esta cueva que estaba milagrosamente sellada, había estado sellada durante miles de años, de manera que el aire no había entrado y por eso no había destruido las pinturas, y por eso las pinturas estaban perfectas. En esta cueva no solo se encuentran las pinturas, sino que se encuentra también esa extraña flauta de hueso que está tocando el paleontólogo, el científico que vemos en la foto. Y lo más curioso es que cuando recuperan esta flauta, que es muy rara porque al ser de hueso normalmente siempre se destruyen, y por eso a la prehistoria le llamamos la edad de piedra, no porque lo que usaran fundamentalmente fuera piedra, sino porque es lo único que se conserva, es lo único que ha sobrevivido, porque la madera, el hueso, la tela, la cesta, todos esos materiales pues lamentablemente han desaparecido con el tiempo. Pero lo curioso de esta flauta es que revela que está afinada en la escala pentatónica. La escala pentatónica de la música es la escala más universal. Esto quiere decir que nuestros antepasados prehistóricos hace más de 30 o 40.000 años ya pintaban exactamente igual que nosotros, hacían la música con los mismos sonidos que nosotros y probablemente contaban historias
y relatos tan apasionantes y tan complejas como las que contamos nosotros. Y esto para mí fue una revelación, porque de alguna manera fue la constatación de que lo más importante, la herramienta más importante que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad para imaginar, mucho más que nuestra capacidad técnica o de fabricar herramientas, que eso a día de hoy parece muy importante, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha sido algo completamente secundario. Y otra lección muy importante de esto es aprender que no hay un estado natural del Homo sapiens. Solo hay relatos o mitos que van cambiando todo el rato y a los que nos vamos amoldando los propios seres humanos en cada época, pensando que son algo así como universales. Pero no, en cada época son distintas y cada época cambia los de la época anterior. Fijaros que de algún modo es muy parecido a lo que contaba, a la descripción que ha hecho Rimbaud del arte, ¿no? Y de la poesía. Esa idea de cómo vamos despertando lo desconocido en el alma universal, ¿no? Es algo parecido. Pero entonces, si no somos diferentes o no somos casi diferentes de los sapiens que ha habido a lo largo de los 200.000 años anteriores que hemos existido los Homo sapiens, ¿seguimos siendo iguales a todo? ¿A los Homo sapiens de todas las demás épocas? Y si es así, si somos en el fondo iguales, antropológicamente iguales, ¿cuáles serían los mitos profundos de la actualidad? ¿Cuáles serían esas invenciones de la imaginación que, sin embargo, nosotros hemos asumido como verdades universales de nuestro momento y casi de siempre? Vale, y aquí voy a adentrarme en, después de pensar mucho tiempo, yo di con los 3 mitos que yo creo que son fundacionales de nuestra sociedad actual, de la sociedad moderna. Aquí me gustaría saber, pues a lo mejor a algunos de vosotros no os parecerán. Yo os animo a compararlos con muchas creaciones de nuestro momento actual y ver si estas creaciones contienen esos mitos en el fondo, ¿vale? Os voy a pasar a describir estos 3 mitos, los que yo siento que son nuestros mitos de la actualidad. El primer mito es el crecimiento sin fin, ¿vale? Que tiene mucho que ver con la idea del progreso de la que ya hemos hablado y que tiene mucho que ver con el progreso material, con esta idea que viene un poco de Europa desde el surgimiento de las primeras ciudades en el Renacimiento, de las grandes primeras ciudades, hasta el día de hoy, la revolución industrial, todo ese proceso, ¿no? Es decir, la idea de progreso, tenemos que progresar, siempre hay que evolucionar a más desarrollo material, a más capacidad de extracción de materiales y de energías de la Tierra, ¿vale? Ese sería el mito 1. El mito 2 es el capitalismo como único modelo posible, ¿vale? Creo que a día de hoy es algo evidente que el capitalismo se ha extendido por todo el mundo y de algún modo es la metaestructura que lo sostiene todo, ¿vale? Y hasta tal punto que ha colonizado también nuestra mente, nuestra psique, y se ha deslizado casi como una verdad religiosa de tipo mística, pero que viene a decir, el capitalismo es el mejor modelo posible que tenemos los seres humanos. Contrasta esto con un estudio de la historia, porque en los 200.000 años anteriores de ser humano nunca hemos funcionado bajo premisas capitalistas. Llevamos funcionando en el capitalismo, a lo mejor hará apenas 100, 150 años, depende de qué país, es a lo mejor 200 años. Sin embargo, creemos que el capitalismo es eterno y es además natural del ser humano. Pero para ello es importante el tercer mito. El tercer mito es un poco la idea de que las personas creemos que somos peores de lo que somos, ¿vale? Yo le he llamado declive moral autoinducido.
¿vale? Como si nosotros nos dijéramos, es esa frase famosa, el hombre es un lobo para el hombre. Man is wolf to man, ¿vale? Esa sería la definición. Entonces, como pensamos tan mal de nosotros mismos, entonces podemos aceptar los dos primeros mitos, que en cierto modo van en contradicción con nuestra propia animalidad, como animales que somos, y nuestra pertenencia a el gran ecosistema de la Tierra o de Gaia, ¿vale? Que también se conoce como Gaia, desde que Lovelock planteó la teoría de que todo el planeta Tierra es un gigantesco organismo vivo, que va modelando el propio planeta para siempre tener las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida. Bueno, ¿contribuyen estos tres mitos a eso que decía, que planteaba Rimbaud, de para lo que sirve la poesía y el arte, a ensanchar los horizontes de la posibilidad? Yo creo, y aquí ya empezamos es más bien mi opinión, aunque creo que está fundamentada en los hechos de la realidad, pero creo que más bien sucede lo contrario. Es decir, de algún modo hay una batalla terrible en el campo de la imaginación. Y lo que está en juego es el control de lo que creemos que es posible a día de hoy. Es una batalla muy desigual. Por eso muestro esta imagen en la que yo también quería representar cuando se habla de batalla ideológica, cuando yo considero que no es una batalla, más bien es un bando que tiene todo el poder en su mano, el poder de influir, el poder de los medios, etcétera, y otro bando que somos casi, diría yo, las personas, sin ningún tipo de poder, las personas que planteamos cuestiones o críticas o que pensamos que se puede hacer mejor, ¿no? Y en este sentido, la batalla de la imaginación se da entre la industria cultural, los mass media, la publicidad, la propaganda, el espectáculo, el mercado del arte, etcétera, frente a las personas que simplemente queremos ver florecer la creatividad humana por el bien de los seres humanos, no para obtener un beneficio económico con ello, ni para controlar a la gente. Pero en realidad el objetivo de esta maquinaria colosal de control de la imaginación no es tanto hacernos creer en una cosa u otra, aunque siempre de algún modo nos tienen que estar reforzando esos tres mitos que yo acabo de enumerar. Pero más que hacernos creer algo, lo más importante, el objetivo de esa maquinaria es más bien que no seamos capaces de imaginar una alternativa posible a este mundo. Vale. Ahora voy a pasar a enumerar cuáles son los tres escenarios de los tres imaginarios posibles en nuestro mundo actual, ¿vale? Y vamos a ver qué lugar toman cada uno de por ejemplo, las industrias culturales o qué lugar toman pues, los artistas más concienciados, ¿no? Vamos a ver que es muy diferente. Para ello voy a utilizar las ilustraciones de un dibujante al que admiro mucho, el padre del cómic underground estadounidense, Robert Crumb, ¿vale? Él plantea, el primer imaginario es lo que él define como the fun future, ¿vale? Un futuro basado en optimista y tecnofuturista, ¿no? Vale, estos son publicidades de los años 50 en Estados Unidos en las que se proyectaba esta idea de casi que íbamos a ir todos en platillo volante o en helicóptero al trabajo o al colegio de los niños, ¿no? Eso es lo que se pensaba en los años 50, ya vemos que a día de hoy eso no sucede. Y esto a día de hoy lo podríamos ver pues, en la publicidad de las grandes tecnológicas, ¿no? Que todavía tratan de proyectar un mundo tecnológico, pero en positivo. Pienso que la última gran obra de arte, yo considero que esta es una de las obras maestras del cine, de la historia del cine, 2001 Space Odyssey, de Stanley Kubrick,
Esta sería la última película que habla del progreso y del desarrollo tecnológico con una idea positiva y optimista. Después de esta ya es muy difícil encontrar algo, como ahora veremos. Este es el segundo imaginario y es el más cultivado a día de hoy. Este está constantemente en las grandes películas de cine, en los videojuegos, en las series de las grandes plataformas, etc. Es el escenario del colapso, del desastre ecológico, de la visión apocalíptica, ¿vale? Para mostrar un poco, muestro algunos fotogramas. Este es de The Road, basado en la novela de Cormac McCarthy. En esta película y en esta novela prácticamente no se nos habla de qué es lo que ha pasado, solo se nos describe, muy bien hecho, eso sí, pero lo único que nos cuentan es un momento de pesadilla, en la que un padre y un hijo tratan de encontrar encontrar algún sitio pacífico en un mundo que se ha convertido en una especie de guerra abierta de todos los seres humanos luchando unos contra otros, ¿no? Este es el tipo de escenarios. Luego otros podrían ser la famosa serie Black Mirror. Es una serie que abonda en la distopía, tratando de prevenirnos de los peligros de la tecnología, pero al mismo tiempo no deja de ser un elemento que está perfectamente ligado a las propias tecnologías que critica, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un cambio de paradigma en la idea de la distopía, ¿vale? Estas son distopías ya de resignación, ¿vale? Como ya sin esperanza alguna, y son distopías recreativas, ¿vale? Son distopías como para pasar el rato, que es básicamente lo que hace la industria del espectáculo, ¿no? Entretenernos, hacernos, o como se dice en español, pasatiempos, o es como matar el tiempo. Fijaros qué idea tan pobre, ¿no? Cuando uno lo que busca en la vida es algo que te intensifique la vida, no que ayude a que pase más rápido. Bueno, es curioso contraponer o comparar estas distopías actuales con las primeras distopías. Por ejemplo, esta es la obra maestra Metrópoli de Fritz Lang, el director alemán, que luego desarrolló su carrera en Estados Unidos, y en la que sí habla de la distopía para advertirnos de que no podemos, del mal camino por el que podemos ir, ¿no? Y otra distopía, que es una de mis películas favoritas, es la película Brasil, de Terry Gilliam, que también es una distopía, pero que lo que hace es una defensa de la imaginación, de la empatía, del amor, de la amistad, frente a una sociedad completamente alienada y robotizada, ¿no? En la que ya la gente no tiene sentimientos, ¿no? Bueno, y por último, y con esto ya iría cerrando, vemos el tercer escenario, que es el escenario en el que yo de algún modo me identifico y el que considero debería de ser a día de hoy el escenario primordial de todas las creaciones artísticas que al menos quieran aportar algo que sea útil a los seres humanos a día de hoy. Es el escenario que Robert Crumb define como The Ecotopian Solution, pero viene a ser efectivamente el escenario no distópico, sino ecotópico, es decir, una utopía cuya base es el equilibrio con el medio ambiente. Y este imaginario es completamente antagónico a los tres mitos que nombraba antes, ¿vale? Y por eso justamente es el imaginario que menos hemos cultivado y que recién, hace muy pocos años, está empezando a crecer, ¿vale? Por ejemplo, y aquí voy a tratar de ir rápido porque el tiempo se nos echa encima, y para poder hablar un poquito después, y simplemente voy a dar algunas pinceladas, algunas ideas de cosas que están pasando en este imaginario.
por si pudiera ser de vuestro interés. Esta imagen representa un movimiento que está creciendo, que es el movimiento Solar Punk, ¿vale? Es un movimiento que trata de representar nuestras ciudades dentro de unos años, una vez se hayan transformado, como veis, aquí podéis ver una ciudad mucho más volcada a la vida, a los espacios verdes, a las energías renovables, en la que ya no hay vehículos de combustibles fósiles y en el que, digamos, que parece que la vida ya ha dejado de ser esa carrera de ratón de tratar de ganar más dinero y de ir rapidísimo a los sitios consumiendo mucha energía, y es una vida en la que volvemos a poner en valor las cosas importantes de la vida, ¿no? Para mí esto supuso algo crucial porque fue en esta época cuando yo empecé a acercarme y a colaborar con el movimiento ecologista español, sobre todo con la organización ecologista más importante que hay en España, que se llama Ecologistas en Acción, ¿vale? Y a raíz de acercarme a ellos, empecé a ver en sus textos y en sus análisis de la realidad que las visiones que yo veía que eran las más razonables, las que tenían más base científica, las que trataban de tener en cuenta a todo el mundo y al mismo tiempo buscando no apoyarse en las bases ideológicas del siglo pasado, ¿vale? Que quizá están un poco ya intoxicadas, sino tratando de generar un nuevo imaginario basado en todo lo que la ciencia nos ha revelado sobre cómo funciona el planeta Tierra, ¿vale? Y en ese sentido me parece muy interesante pues toda una serie de razonamientos como este, que por ejemplo está basado en la teoría de la economista Kate Raworth, en la que habla de que el único mundo deseable tiene que ser un mundo marcado por una especie de límite por arriba para no agredir a los equilibrios planetarios, pero un límite también por abajo para que asegurarnos de que la vida de todos los seres humanos es digna, ¿vale? Bueno, ahora no, es un esquema muy interesante y que os invito a buscarlo por internet porque es muy elocuente. Otra cosa que nos están diciendo la ciencia es que tenemos apenas una década, esta década que ha empezado hace poco, para conseguir rebajar el impacto que va a tener el cambio climático. Y para ello hay que hacer un esfuerzo enorme, hay que rebajar de un modo muy considerable los consumos energéticos y materiales y empezar a dedicar un esfuerzo enorme a recuperar ambientalmente los ecosistemas, los bosques, etc. Por eso aquí yo en esta imagen digo algo que me parece muy importante. Dice el hombre, dice el chico del dibujo, pues parece que el futuro al final no va a ser futurista, claro, porque ese futurismo de la tecnología es irrealizable. Y la mujer dice, no, más bien va a ser realista. Bueno, eso es lo que me parece crucial, darnos cuenta de qué es la diferencia entre un sueño utópico como es el capitalismo, que es una utopía revolucionaria porque lo revoluciona todo a nivel antropológico y porque en el fondo persigue algo que es imposible, que es mantener un crecimiento infinito en un espacio finito como es la Tierra. Y para ello creo que es muy importante tomar conciencia de la cárcel digital en la que estamos a día de hoy, y creo que, y además con unas connotaciones adictivas muy tóxicas y muy peligrosas, la única manera de poder empezar a ver esos horizontes nuevos de posibilidad de los que hablaba Rimbaud es apartarnos un poco de esa cortina digital, ¿no? Pero lo más positivo que podemos pensar es que gran parte de los conocimientos técnicos que precisamos para hacer este cambio ya los tenemos. Solo hace falta la voluntad de hacer ese cambio, ¿no? Y por último, quería mostrar un par de frases sobre la imaginación que me parecen muy reveladoras. Una es esta de Frederick Jameson,
que también la podéis leer en inglés. Nowadays, it's easier to imagine the total destruction of Earth and nature than an end to capitalism. This must surely be consequence of some weakness in our imagination. Fijaros qué poderosa esa frase y cómo hace hincapié en la idea de la imaginación. Y también quería destacar esta frase de Donella Meadows, que es una experta en teoría de sistemas, una científica que murió hace unos años, pero que tenía una idea muy poderosa cuando reivindicaba la necesidad de una visión para poder cambiar a otro paradigma, ¿no? Aquí podéis leerla en inglés, la frase, yo la leeré en castellano. Si no hemos especificado a dónde queremos llegar, es muy difícil accionar nuestra brújula, mostrar entusiasmo o medir los progresos. Pero la visión no está únicamente faltando casi por completo en las discusiones políticas, está faltando en nuestra cultura. Hablamos con facilidad y sin medida acerca de nuestras frustraciones, dudas y quejas, pero solo muy raramente y a menudo avergonzados sobre nuestros sueños y valores. Es una frase que me parece poderosísima y que habla de la potencia que tiene la imaginación justamente en romper las cárceles mentales que a menudo en las que vivimos, incluso para aliviar y poder producirnos una verdadera felicidad, ¿no? Y para eso mi reivindicación, y es en lo que estamos trabajando un grupo aquí en Ecologistas en Acción aquí en España, que es algo así como a tratar de animar a los creadores para que surgiera algo parecido a no a Netflix, sino yo he puesto Fletnix, pero básicamente es generar un conjunto de relatos o ficciones que proyecten un paradigma, un pensamiento o un modelo de vida diferente del hegemónico. Y ya para acabar, porque sé que ya se me ha acabado el tiempo, voy a mostrar algunas imágenes de mi trabajo en los últimos tiempos, hablando sobre esta dualidad entre un futuro realista que es sombrío y abajo en el reflejo un futuro que si sabemos dirigirlo con intención puede ser mucho mejor para todos, ¿no? Y recomiendo simplemente, aunque lo voy a hacer de manera muy rápida, Patterson es una película de Jim Jarmusch, la recomiendo mucho, es una gran película y habla sobre otra manera de ver la realidad del momento actual. Y también me atrevo a hacer esta recomendación, Station 11 es una serie de HBO y es la primera serie que habla de el momento posterior al colapso en el que la gente no se matan entre sí como si fueran zombies, sino que buscan cooperar y colaborar para aprender y llegar a vivir de un modo mejor entre todos, ¿no? Alguna imagen más. Y aquí muestro de mi último libro, es un libro para niños, es una aventura fantástica, pero yo deliberadamente, conscientemente la he situado como en un presente alternativo, un presente de una España de como a mí me gustaría que fuera. Y como veis, es un lugar en el que todo va con energías renovables, en el que ya no existe los móviles y las pantallas, Internet es a lo mejor un espacio común que hay dentro de la casa para comunicarnos con gente en otros lugares, ¿vale? Y se busca otra idea de vida, ¿no? Y ya directamente para concluir os muestro una imagen que un poco representa metafóricamente la idea que yo creo que debemos de empezar a trabajar todos en nuestra imaginación. Y por eso le titulo breve historia del progreso humano, porque este progreso sí es el progreso que por lo menos con el que yo soñaría, ¿no? Y ya con esto os quiero agradecer a todos vuestra atención y no sé, espero os haya interesado y si queréis y hay tiempo para comentar alguna cosa, estaría genial. Thank you so much. That was an incredible talk, and I think that we would be able to listen for 2 more hours.
And I'm really sorry we didn't see all the images. We had too many introductions, I think. But Wow. now the few minutes that we have left, we can answer questions. So you can ask questions in the chat or unmute yourself and ask the question yourself, and just not to waste any more time. I will ask my first question because I don't see any hands. I think people are gathering thoughts. Miguel, I really like the idea of the three myths, and the idea especially that our conviction that we are evil, that we are egoistic, is some sort of myth keeping capitalism as the best possible solution. Mm-hmm. How to create the opposite myth? How to create the myth that we are actually not that evil? Well, for me, it's quite simple, because I'd say, imagine the huge machinery of propaganda that the media are always showing, and even with that gigantic machinery telling us all the time, just look for yourself, nobody cares for you, we are all individuals, you don't have to take care of anybody else, you can be by yourself or whatever, and you can even step on other people or whatever. When you go to the streets, people are still humans, people still look for each other, the empathy is always working in the group of friends, in the families, everywhere. So I would turn it the whole way around. I would say the opposite. It's because we are good in nature, and we are anthropologically prepared to collaborate much more than to be competitive. That's the reason that we don't live in a real nightmare, because capitalistic mentality, if it has one, it doesn't care about humans, it doesn't care for life. It's only like a frozen equation which states that the only purpose of the human race is to increase forever in an infinite way the amount of the gaining of money, an accumulation of money. So I think it's really, you only have to go to outside on the streets or meet other people to see it the opposite way. But that's one part of how we construct the way we see things. It's we projecting all the time. So it depends on what we project. If we decide to project other ideas, then we start receiving something different.